Bien, veamos ahora otra formulación del problema de clustering que se llama K-means. Y básicamente la idea es que tiene un conjunto de datos en RD, en D dimensiones, la idea es particionarlo en K conjuntos. ¿Está bien? Y la idea de eso es particionarlo de manera que se minimice esta ecuación o funcional. Lo que dice este funcional es que queremos minimizar la distancia de cada punto al el centro del clúster. Entonces, para cada uno de esos grupos, conjuntos o clusters, vamos a tomar cada punto que está en ese conjunto y le vamos a sumar la distancia de ese punto al centro del clúster. Entonces, una buena solución, la solución óptima para este problema es la serie de conjuntos, el S1, S2, SK, que minimice todo este funcional. Ahora, resolver ese problema de manera estricta y de manera óptima es NP difícil. Es NP difícil en un espacio d-dimensional, incluso para partirlo en dos conjuntos, y es NP difícil en el caso del plano para cualquier cantidad de conjuntos, excepto uno, obviamente, ¿no? Y eso son malas noticias. ¿Por qué? Porque la solución óptima, la mejor solución, es difícil de alcanzar. ¿Está bien? Y ahora, ¿por qué estudiamos este problema más allá de la definición? Lo estudiamos porque existen heurísticas muy buenas, importantes, fáciles, rápidas, etcétera, que son las que se conocen como K-means. Ahora, la heurística no necesariamente minimiza la función o el funcional que teníamos antes. Puede hacer otras operaciones, pero la idea es que esas operaciones deberían poder minimizar esa ecuación. ¿Está bien? Así que veamos ahora un, un ejemplo o digamos el método más conocido para poder minimizar ese funcional de manera rápida. Este método lo que hace es, en principio, elegir k puntos, que van a ser, digamos, la semilla para cada uno de esos k conjuntos. Y la idea sería que inicialmente los centroides, es decir, el promedio o el centro de ese conjunto, van a ser esos puntos. ¿Está bien? Así que tengo que elegir básicamente los k centros a partir de los puntos. Entonces, una vez que tenemos inicializada la estructura digamos, de los grupos, de los clústeres, ahora sí vamos a proceder a asignarle a cada punto del conjunto de datos, es decir, a los n datos que teníamos, le vamos a asignar el clúster. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con el centroide más cercano. Yo tengo un punto, me fijo las distancias a los centroides que tenía y la distancia más chiquita me va a indicar a cuál clúster tengo que pertenecer. Ahora, cuando yo hago esto, los puntos en los clusters cambian, digamos. No eran necesariamente los que tenía antes, sino que puede haber más, puede haber menos o pueden ser distintos, nada más. Entonces, lo que hacemos ahora es que como cambió la formación de los clusters, recalculamos los centroides. Y los centroides, como siempre, son el promedio de los puntos que pertenecen a ese clúster. Ahora que hicimos eso, podemos volver a repetir asignando a los puntos el clúster más cercano y recalculando los centroides. Y así lo hacemos hasta que converja o hasta una cantidad de pasos definida o algún otro criterio que tengamos. Generalmente es una cantidad de iteraciones, ¿está bien? Con la salvedad de que se puede cortar antes si sucede alguna condición, para que no tarde tanto. Tengo ahora una animación para mostrarles sobre este método y vamos a ver todos estos pasos, desde que se eligen los puntos hasta ver, digamos, cómo van moviéndose. La animación es esta, son 10 iteraciones y vamos a ir viendo cómo los colores, es decir, los conjuntos, se van moviendo hasta que más o menos quedan estáticos. ¿Está bien? Ahora veamos esto. Son estos tres puntos originalmente. Se calculan las pertenencias asignándole a cada punto el centro más cercano. Y una vez que tenemos eso, recalculamos el centroide y seguimos avanzando. Lo interesante de esto es esta cosa de acá que puse, que es el funcional, la ecuación a minimizar. Veamos que en la formulación de este algoritmo en ninguna parte se calcula este funcional o esta modularidad de los clusters, de los conjuntos. Sin embargo, lo que vemos es que a medida que el método avanza, pasamos de 700 a 500 a casi 300 y ahí más o menos se queda. ¿Está bien? Y está buenísimo. Y también vemos como que más o menos converge, digamos. A la iteración 8 ya casi cambia muy poco. Acá sigue cambiando. Pero acá cambian algunos puntos nada más.
con lo cual ya convergió. Y ese es el método, básicamente, ilustrado. Una cosa interesante de estas animaciones es ver cómo va avanzando los grupos. Veamos que parecen más o menos rectas, ¿no? Acá tenemos una recta, una recta, y así. Vemos como que parecen rectas que se van moviendo. Y puntualmente pasa eso. Lo que podemos hacer ahora es mostrar un diagrama de Voronoi. Ahora, ese diagrama lo conseguimos haciendo la siguiente pregunta. Lo que observamos es que la decisión de a dónde asignamos un punto está dada por cuál centroide está más cercano. ¿Qué pasa en el límite? Es decir, ¿qué pasa cuando un punto está cerca de un clúster, pero también de otro, digamos? Está muy parecido, es muy parecida la distancia entre un clúster y otro. ¿Cómo es la forma, digamos, de ese límite? Y lo que vemos, yo lo que hice para este gráfico fue, digamos, para la animación anterior, una vez que tengo la solución que convergió, llené todo el espacio con puntos y me fijé a cada uno a qué clúster pertenecía. Entonces lo que vemos es esto, es que el límite de decisión son rectas. ¿Está bien? Entonces lo que nos dice esto es que K-means, esta solución de K-means, divide los clústeres en base a rectas. Entonces, este diagrama se llama un diagrama de Voronoi, tiene generalmente esta forma. Y este diagrama se forma básicamente con un conjunto de puntos, que son los puntos negros, y las celdas están designadas por a cuál punto queda más cerca. Entonces, si estoy parado acá en el azul, por ejemplo, el punto más cerca tiene que ser este. Si estoy parado en el rosa, tiene que ser este. Y vemos que el límite de decisión, es decir, cuándo pasa de ser el rosa el más cercano al marrón, son todas rectas. Entonces, este diagrama de Voronoi también lo observamos cuando hacemos este tipo de análisis para K-means. Ahora, decimos que K-means separa los clústeres con rectas, pero si vemos por ejemplo este gris acá, este gris azulado, lo que vemos es que son rectas, pero se genera, digamos, un polígono no regular, con el cual tiene una forma. Pero el punto es que para separar entre dos clústeres, entre dos grupos o conjuntos, el límite de decisión es una recta, con el cual no puede hacer algo mucho más avanzado si digamos, tiene clústeres complejos. Ahora, una cosa que teníamos antes y que estaba buenísimo de clustering jerárquico es que no teníamos que tener que pensar necesariamente en un valor K, una cantidad de conjuntos a utilizar, porque justamente generaba una jerarquía y podíamos armar un dendrograma, y con ese dendrograma podíamos visualizar, bueno, cuántos clústeres pueden ser necesarios y demás. Ahora, ¿cómo hacemos algo similar en el caso de K-means? O por ejemplo, o por lo menos, ¿cómo sabemos cuántos clústeres utilizar? Entonces, en principio hay que probar valores y analizar una métrica de calidad de clústeres, es decir, probamos con K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4 y así, y vamos analizando la calidad de la solución para cada uno de esos K. Entonces, una forma es analizando el promedio de la sumatoria de distancias dentro de cada clúster. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una buena solución, la idea sería que las distancias de los puntos al centroide debería ser baja. Entonces, teniendo un valor más alto de K, debería poder separar las cosas mejor y las distancias serían más chiquitas. Ahora, yo uso muchísimos, un K muy alto, muchos clusters, seguramente es chiquita, es muy chiquita. El punto es ver cuándo digamos, las ganancias son altas y cuándo son marginales. Y lo que hacemos ahora para eso es como un método del codo, como vimos por ejemplo para otros métodos de reducción de dimensiones, SVD, autovectores, toda la cosa, que es justamente ver esa forma de codo de viene bajando mucho el funcional o la métrica, en este caso como el promedio, y cuando empieza a bajar menos, cuando digamos las ganancias son marginales. Y podemos tener un gráfico como este, que no es estrictamente el promedio porque no lo dividí, pero es proporcional, entiendo. Y justamente lo que hice fue para el conjunto de datos anterior que teníamos, ir probando K igual a 1, K igual a 2, K igual a 8, y graficando la modularidad o ese funcional que teníamos. Lo que vemos es que para un solo clúster, obviamente es muy alto. Para dos clústeres
es un poco menos alto y así va bajando. Lo interesante es que para el 3, digamos del 2 al 3 baja muchísimo, del 3 al 4 no. Con lo cual, viendo este gráfico y sin ver los datos, porque digamos en el caso de 2 dimensiones es fácil, en el caso n-dimensional no es tan fácil, viendo solamente este gráfico uno puede decir, bueno, me quedo con 3, que parece una buena solución. Me quedo con k igual a 3, 3 conjuntos, parece ser un buen compromiso. ¿Está bien? Ahora, veamos un tema que tiene Camins, esta solución que vimos, que es bastante sensible a los puntos iniciales. ¿Qué pasa? Podemos, digamos, dijimos que era una selección aleatoria. En principio parecería que, digamos, no importa cualquier punto que sea, tiene que ser alguno para inicializarlo. Pero lo que puede pasar es que tal vez es posible que con cualquier conjunto de puntos iniciales llegue a la solución óptima, pero lo que es seguro es que con una mala selección va a tardar mucho más de lo esperado. Con una buena selección pasa lo contrario, debería ser mucho más rápido. De hecho, lo que vimos antes es que para la selección que había hecho yo, de puntos iniciales, tardaba como 8 pasos en hacerlo. Veamos una mejor selección ahora. No sé si llegaron a ver, pero había un punto en cada grupito y en una iteración ya lo hizo. Ahora, es evidente ese caso, digamos, es un problema bastante trivial, pero lo que ven es que genera una muy buena solución muy rápido. En vez de 8 iteraciones, tarda una. Con lo cual lo que nos dice eso es que si tenemos algún método de poder elegir los puntos iniciales de manera más inteligente, eso seguro nos va a generar una mejor solución. ¿Por qué? Porque generalmente cortamos el proceso con una cantidad fija de iteraciones, por ejemplo. Otra cosa más es que no siempre se llega a la misma solución. Eso pasa porque, digamos, es un proceso finito, digamos, basado en una entrada aleatoria. Y lo que pasa con eso es que nos puede dar soluciones distintas. Y si depende de una solución, digamos, de una entrada aleatoria, como esos puntos, tal vez sería más inteligente tener una estrategia de iniciar esos puntos más allá de lo puramente aleatorio. De hecho, una cosa que se hace normalmente con Camins es correrlo, por ejemplo, 10 veces y tomar la mejor solución o cosas por el estilo. Con lo cual es una técnica válida esa. Entonces, la pregunta es si podemos elegir más inteligentemente los centros iniciales, y la respuesta es sí. Vamos a hacer eso. Entonces, ese tipo de métodos llaman Camins++, y justamente lo que hacen es dar un método para poder elegir esos puntos iniciales. Entonces, al principio, elegimos un punto al azar como centroide. Al azar, en este caso significa, no importa cuál sea, tiene que ser alguno. Y lo que vamos a hacer ahora es, para todos los otros puntos, vamos a calcular la distancia de esos puntos contra los centroides que ya fueron elegidos. En un principio tenemos solamente uno elegido. Si tuviéramos más elegidos serían 2, 3 o lo que sea, y tendríamos, digamos, por ejemplo, 3 distancias si hayamos elegido ya 3 centroides, y nos quedamos con la mínima distancia. ¿Qué significa eso? Que para cada punto nos quedamos con la distancia al centroide más cercano. Ahora, la idea sería la siguiente. Tenemos que elegir algún centroide nuevo más para poder inicializar el método. La idea sería no elegir lo que está más cerca de los centroides que ya elegí, como por ejemplo en el caso que vimos antes, que los 3 estaban muy cerca, sino que la idea sería elegir los más alejados. Entonces, yo lo que puedo hacer es asignar una probabilidad a cada punto y que sea proporcional a la distancia. Es la distancia dividida por a lo que normaliza, que hace que todo sume 1, en este caso la suma de distancias de todos los puntos. Entonces lo que significa eso es que cuanto más lejos esté un punto de los centroides que ya existen, más probable va a ser que salga. ¿Está bien? Entonces, con esas probabilidades, lo que hacemos es elegir un nuevo punto al azar. Acá el azar significa que, digamos, que no es determinista, pero no significa que todo valga lo mismo. Significa que no lo elijo de manera de antemano, de alguna manera. Lo estoy eligiendo en base a probabilidades calculadas. Entonces, eso lo repetimos hasta cada centroide. Es decir, elegimos un punto y luego repetimos del 2 al 4 hasta tener k centroides.
¿está bien? Y justamente lo que hace esto es distribuir mejor los puntos para que no nos pase los que nos pasaba al principio, que era esto. Bueno, cuando llegue van a ver que están los 3 puntos muy cercanos acá. ¿Ven? Estaban muy cercanos y está bastante más el método en hacer eso. Cuando están más cerca, como por ejemplo acá, es mucho más rápido el método, están mejor distribuidos. No necesariamente tienen que estar, digamos, en cada clúster distinto, eso no pasa porque no lo sabemos de antemano, pero sí la idea de que estén mejor distribuidos los puntos y estén concentrados debería dar una solución más rápido, una mejor solución más rápido. Bien, veamos ahora otra aplicación de K-means u otra forma de utilizar K-means, que es K-means online. Porque lo que vimos hasta ahora es que K-means necesitaba tener todos los puntos en memoria y usaba todos los puntos en cada paso de la iteración, digamos. Y puntualmente, a diferencia, por ejemplo, de jerárquico, en que en cada paso era O de n cuadrado, sin optimización, en el caso de K-means que dijimos antes, es O de n, porque simplemente asigno cada punto a un clúster, calculo el centroide y todo eso es O de n. Ahora, en el caso de K-means online, la idea es que yo puedo operar con infinita cantidad de puntos y que además es tiempo constante en memoria. ¿Está bien? Así que yo tengo, por ejemplo, K conjuntos a asignar. Yo voy a tener un uso de memoria constante dependiendo de K. Y como decimos que puede procesar puntos ilimitados, es factible usarlo en streams. Streams lo vamos a ver creo que un poco después, en la siguiente clase o en la otra, pero son, digamos, tipos de datos o, digamos, conjuntos de datos ilimitados que van llegando de a 1, de a 2 o lo que sea, y lo vamos procesando. Y la idea es que tienen que ser métodos sublineales generalmente y puntualmente de uso de memoria no ilimitado o no dependiente en la cantidad de datos. Y, por ejemplo, una idea de eso puede ser, yo tengo, digamos, me conecté a la API de Twitter y me van llegando cada vez que aparece un tweet asociado a un tag, a un hashtag o lo que sea, y eso es ilimitado, ¿no? Porque yo los dejo corriendo y me va llegando millones y millones y millones. Así que no puede depender la cantidad de datos, el uso de memoria, y tiene que ser rápido, porque también puede estar, digamos, cada tweet a medida que va llegando. Bien, ahora, el algoritmo, como siempre, es parte de inicializar K centroides al azar, o con K puntos, o lo que sea, pero el punto es que, o la idea de esto, es que para cada punto que viene, le voy a asignar al centroide más cercano. Una vez que tengo eso, aumento un contador del clúster, que tengo, digamos, tengo cada clúster asociado un contador de la cantidad de puntos, y voy moviendo proporcionalmente el centroide. Veamos esto. Bien, en forma de pseudocódigo, lo que podemos ver es que tenemos la estructura del contador acá. Inicialmente el contador asociado a cada clúster va a ser igual a 1, que va a ser, digamos, el punto inicial. Y el centroide va a ser, digamos, van a ser inicializados como antes, con K puntos iniciales, aleatorios o lo que sea. Lo que hacemos después es, cuando llega un nuevo dato, un nuevo punto X, vamos a obtener el índice del clúster más cerca. Esto es naturalmente con la distancia al centroide que tenemos almacenada esa información. Y opcionalmente podemos registrar o asignar ese punto a ese clúster, eso digamos en un log, en una base de datos o lo que sea, si probablemente nos interese justamente tener esa asignación. Y una vez que tenemos, digamos, ese paso opcional, lo que sí tenemos que hacer es actualizar las estructuras de datos. Para esto lo que hacemos es aumentar el contador, digamos el contador asociado al clúster que elegimos, lo aumentamos en 1 y recalculamos el centroide, es decir, el centro de ese clúster. Lo que hacemos es, a lo que estaba antes, le sumamos algo proporcional al punto nuevo. ¿Está bien? Tomamos la diferencia entre el punto nuevo y el centroide, es decir, saber para dónde movemos el centroide, pero no lo movemos en esa cantidad, sino que lo ponderamos primero por la cantidad de datos. ¿Está bien? Eso lo que hace es, en principio, que esto converja, porque digamos tenemos un 1 sobre n,
a medida que vamos aumentando la cantidad de puntos para ese clúster. Y además hace que si tengo un outlier, por ejemplo, no me afecte tanto al centroide. Así que esto converge. Esto es ODK en memoria, pues tengo dos estructuras nada más en memoria, cada una con K elementos. Y digamos, operar sobre un punto es ODK, ¿no? Porque digamos, esto es OD1, el único paso largo tal vez es este, que es justamente obtener el clúster más cerca, que es ODK. Así que es claramente sublineal para procesar cada punto y es también sublineal en el caso de memoria. Una aplicación interesante de K-means es que se puede utilizar para poder comprimir imágenes. La idea de esto sería reducir el detalle que tiene la imagen, no en las formas, sino puntualmente en los colores que usa. Si yo puedo elegir colores que más o menos son parecidos a los que ya venía usando, pero son menos en cantidad, digamos la paleta de colores es más pequeña, yo puedo guardar la imagen con menor tamaño. ¿Por qué? Porque yo puedo comprimir eso mucho más fácilmente. Miren que, por ejemplo, esta imagen que es bicolor, guardar esta información, digamos, esta región, es mucho más fácil que esta misma región acá. ¿Por qué? Porque acá simplemente es decir, esta región es marrón, y acá esta región es, mira, tiene un píxel amarillo, un amarillo más oscuro, acá hay una línea, hay mucha más información en este segmento que en el segmento homólogo acá. Y la idea de esto básicamente es que cada punto, digamos, en el conjunto de datos, sea un color. Y yo lo que tengo es una aplicación de K-means en la cual, al aplicar K-means, genero K conjuntos de colores y al elegir el centroide, es decir, el promedio de esos colores, o el clusteroide, es decir, el color más cercano a todo el resto de los colores en ese grupo, me puedo quedar con un color para cada grupo. Entonces, pinto todos los colores, todos los píxeles que tienen ese color, con el color del centroide o del clusteroide, y utilizando una paleta con mucho menos colores puedo representar la imagen. En el caso K igual a 2 tenemos dos colores, la imagen es bicolor, podría ser blanco y negro, en este caso va a ser azul y marrón. Y con K igual a 3 ya algo lindo más o menos se va viendo, con K igual a 10 digamos, se entiende mucho más clara la imagen. Obviamente la imagen no tiene la calidad original, pero tal vez se puede comprimir y se puede almacenar con muchísimo menos cantidad de bytes que la original, y tal vez con K igual a 20 ya es poco visible la diferencia. Lo interesante de esto es que nos está generando puntos representativos. Es decir, en vez de usar todos los colores, elegimos los más representativos de los que se venían usando y nos quedamos con esos para representar. Esto a mí me recuerda un poco la idea de reducir dimensiones, ¿no? En reducir dimensiones decíamos, bueno, tengo, no sé, 100 dimensiones, obviamente todos me dan información, pero tal vez hay algunas que me dan más información que otras, o tal vez puedo obtener dimensiones nuevas que me den buena información concentrada sobre los datos. Digamos, dimensiones representativas. Esto es lo mismo, pero al revés, como la transpuesta sería. En este caso estamos usando K-means para obtener puntos que representan bien el conjunto de datos. Esto está bueno, ¿por qué? Porque tal vez tenemos un método, un algoritmo que es bueno, pero no escala tanto en cantidad de datos, y yo tengo un conjunto de datos muy alto, digamos de mucho tamaño, con el cual yo podría usar K-means con K igual a, no sé, a 500 por ejemplo, y pasarle 500 puntos, que no son cualesquiera 500 puntos, sino son puntos que están bien distribuidos en ese conjunto de datos. Tal vez ese método, ese algoritmo, aprende bien con esos 500 puntos, que de nuevo son buenos puntos, no son cualesquiera. Entonces hay como un paralelismo interesante entre lo que es un método de clustering y lo que es un método de dimensiones, porque resuelven como problemas muy similares, pero se puede pensar como una transpuesta. Entonces esto nos lleva a K-means trick, que básicamente es cómo reducir dimensiones con K-means. Y la idea sería que corremos K-means con algún K y ahora computamos la distancia de cada punto a cada uno de los K centroides. La idea sería que a cada punto lo representás con esas distancias.
¿Y qué significa eso? Significa que en vez de representar a cada punto con sus dimensiones, representamos a cada punto en segundas distancias, ¿no? Es lo mismo decir em, que, por ejemplo, una propiedad tiene tal precio, tal cantidad de baños, tal cantidad de metros cuadrados, que decir, y está a tal distancia de ser una casa, tal distancia de ser un departamento y demás. De alguna manera es análogo, digamos, decir las distancias es lo mismo que dar las posiciones absolutas. Lo bueno de esto es que lo que tenemos acá simplemente es una forma de separar el conjunto de datos en base a las distancias y a la distribución de ese conjunto de puntos. Y lo bueno de esto, de nuevo, es que muchos problemas de clasificación se pueden resolver aplicando este truquito de acá y luego un simple clasificador lineal. Así que métodos que tal vez no serían buenos con los datos crudos, podemos aplicarlos luego a esta transformación y tenemos un buen resultado.